¿Cómo están todos? Muy buenos días. Mi nombre es Francisco García Duperou, soy presidente de la MECAP, consejero nacional de Coparmex, y les quiero dar la bienvenida a todos a nombre de ambas instituciones, tanto Coparmex como AMECAP. Dentro del marco de la Comisión de Educación de Coparmex, estamos empezando también a ofrecer algunos foros virtuales en donde traemos la misma dinámica del proyecto nacional, traer contenido de calidad a través de expositores de primer nivel. Hoy nos acompaña la directora ejecutiva de la Fundación Ronald McDonald, una gran amiga, la quiero mucho, la conozco desde hace muchísimos años, además de esa parte, especialista en el tema de educación, especialista y muy creativa alrededor de todos estos proyectos educativos que están teniendo un impacto muy importantes en el país. La fundación, Gaby me ha platicado, tiene que estar innovando, tiene que estarse reinventando permanentemente para poder atender a los niños. Ella les explicará ahorita con detalle, pero es algo sensacional la labor que hacen. De manera personal me gusta mucho. Desafortunadamente, mi amigo Ronald a mi favor no juega. Gaby y yo nos tomamos una foto alguna vez que estuve en la fundación y le dije, Ronald, soy parte de tu deliciosez, pero eso es lo único que no me encanta, pero bueno, eso es una broma. Es aprovechar todo este proyecto educativo. Realmente Gaby trae algo sensacional que creo que les va a poder compartir ahorita. Recuerden nuestra dinámica. Iniciaremos una sesión de preguntas y respuestas al finalizar la presentación de Gaby. Voy a ir yo buscando las preguntas directamente en el foro de YouTube, en el chat que tenemos en YouTube, empezaremos a interactuar con ustedes. Gaby, muchas gracias que aceptaste estar con nosotros. Te agradezco que nos puedas compartir toda tu experiencia. Estoy seguro que vas a dejar algo muy importante en todas las personas que estuvieron el día de hoy o que van a estar hoy conectadas. Tuvimos un registro importante de más de casi 900 participantes. Seguramente se va a ir incrementando la actividad directamente ya en la transmisión. Bienvenida, Gaby. La cámara y el micrófono son todos tuyos. Muchísimas gracias, Paco, y bueno, pues muchas gracias por el espacio a Coparmex y a MECAP para poder compartir un poquito de los aprendizajes y de todo lo que ha significado para nosotros el proceso de pandemia de COVID-19 al interior de la Fundación Infantil Ronald McDonald. Y pues sin más, espero dejar en ustedes la semilla, ¿no? de la inquietud de que la educación es una responsabilidad de todos. No podemos dejarla en el gobierno, no podemos dejarla solo en los padres de familia. Como sociedad, la comunidad tiene que relacionarse y tiene que comprometerse. Pues sin más, si estás de acuerdo, Paco, me gustaría, preparé unos slides para irlos llevando sobre esta experiencia que hemos tenido al interior de las casas Ronald McDonald. Listo. Muy bien. Bueno, pues para los que no lo sepan, Fundación Infantil Ronald McDonald es una fundación transnacional, no es una fundación global con presencia en más de 75 países, y en México venimos trabajando desde hace 22 años a través de 2 programas principales y 3 programas alternos. Nuestra misión es buscar, desarrollar y apoyar programas que beneficien el bienestar y la salud de las niñas y sus familias. Déjenme ver. Nos está viendo, Gaby. Dale un clic a la pantalla y ya de ahí empieza a avanzar. Listo. 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 También, ¿no? Actualmente, como la vida de todos, ¿no? El trabajo de la Fundación Infantil Ronald McDonald, pues se vio impactado por el COVID-19. A partir del 20 de marzo continuamos operando al interior de las casas Ronald solo con las familias que se encontraban con nosotros. Tuvimos que cerrar la admisión a nuevas familias por obvias razones, no implementar cercos sanitarios y pues someter a todos los niños, niñas y adolescentes que están con nosotros
a procesos de lavado de manos continuo, a limpieza de zapatos, limpieza de las unidades de traslado a los hospitales, turnos en los comedores, ¿no? De la noche a la mañana, pues la vida de los niños se vio impactada de manera más compleja, ¿no? Si bien por la naturaleza de los padecimientos que recibimos en nuestros programas, pues ellos ya traían, ¿no? Una vida de crisis compleja en su día a día, pues el COVID-19 lo hizo un poco más complejo, ¿no? Recibimos niños con enfermedades muy complejas, como pueden ser trasplantes de riñón, de hígado, de médula ósea, malformaciones de órganos internos, malformaciones de extremidades, secuelas de quemadura, etcétera, ¿no? De lo menos complejo que recibimos son niños con cáncer. Por esta razón, bueno, pues para nosotros el continuar operando y brindar un espacio seguro para los niños, pues era de suma importancia. Y bueno, hoy quiero compartir con ustedes, ¿no? Un poquito me gustaría empezar con cómo estábamos en el tema de educación antes del COVID, ¿no? Pasando en un segundo término por cómo el COVID cambió todo, ¿no? Cómo hicimos de la adversidad una oportunidad al interior de los programas de la Fundación, qué aprendizajes tuvimos y cuáles son los retos que podemos ver en la educación actualmente. Y bueno, pues me gustaría empezar con cuál es nuestra situación en el país en educación. Antes, ¿no? Bueno, pues es importante que recordemos que el 50% de las mexicanas y los mexicanos viven con menos de 95 pesos diarios, ¿no? Esto los ubica en una situación de vulnerabilidad ya económica importante, patrimonial, ¿no? Diferentes tipos de pobreza en más de 60 personas en nuestro país. Y bueno, ¿de qué tamaño es el sector educativo en este país? Bueno, pues según estos datos de 2019, son datos oficiales de CEP, pues tenemos un universo nada menos que de 36.6 millones de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que día con día reciben clases en las aulas del sistema educativo mexicano. ¿Qué dimensión tiene esto? Bueno, pues para que nos contextualicemos, aquí cabe la población de Perú, cabe la población de Canadá, cabe casi toda la población de Argentina, porque tienen 40 millones de personas, pero bueno, pues el sector educativo en nuestro país tiene un alcance sin equanon, ¿no? Tenemos, pues esto nos lleva a tener 2 millones, ¿no? Un poco más de 2 millones de docentes y que se encuentran dispersados en 265,000 planteles escolares. ¿Cómo se divide esta población en cuanto a educación pública y privada? Bueno, pues el 85.5% se encuentra tomando clases a través del sector público y 14.5% a través de escuelas privadas. Año con año se mide el desarrollo, ¿no? de los alumnos a través de diferentes instrumentos. Uno de ellos es el que aplica la OCDE a sus países miembros y México no fue la excepción. En 2018 se aplica la prueba PISA a 1.5 más o menos millones de niños con edad de 15 años. Los resultados de la prueba pues nos contextualizan bastante bien. El 1% de los alumnos que tomaron la prueba en tema de lectura pues presentaron habilidades avanzadas, tan solo el 1%, es decir, tuvieron una comprensión aceptable por arriba del promedio en textos largos. En cuanto a matemáticas y ciencias, ¿no? También los resultados no fueron tampoco tan buenos, ¿no? El 44% de nuestros estudiantes, bueno, pues obtuvo un nivel mínimo en competencias matemáticas y de ciencias, mientras que solo el 1% de los estudiantes logró resultados comparables
a los estudiantes de los países mejor evaluados de la prueba, que en ese momento eran China y Corea. Y bueno, pues este es otro de los hallazgos que nos refleja el análisis de PISA, ¿no? Que nos dice que hemos mantenido un desempeño estable en alrededor de 20 años que nos han aplicado la prueba. Y esto, pues, ¿contra qué lo comparamos? ¿Es bueno o malo? Bueno, pues, si tomamos en cuenta que México está por debajo del promedio los resultados de México están por debajo del promedio de los países de la OCDE, pues no estoy tan segura de que sean unos resultados a los que pudiéramos aspirar como país. Por otro lado, el Fondo Económico Mundial nos comparte, ¿no? en diferentes estudios, principalmente el de Nuevas Visiones para la Educación y el de Jornadas Laborales, que la brecha entre las habilidades que una persona aprende y las que necesita se está haciendo más grande. Y esto se debe principalmente porque el aprendizaje tradicional no ha podido, no ha alcanzado a proveer a los estudiantes del conocimiento que necesitan para progresar. También nos dice que hoy los postulantes a un empleo pues necesitan colaborar, comunicar y solucionar problemas. Estos aprendizajes se dan en el aprendizaje social y emocional principalmente, el cual, combinado con las habilidades tradicionales, pues dota a los estudiantes de las habilidades para que triunfen en la economía digital, la cual está en constante evolución. Esto es lo que llamamos, y seguramente ustedes conocen mejor que yo, las habilidades del siglo XXI. ¿No? Las cuales, bueno, pues se encuentran disgregadas este es un comparativo en 2015 contra 2020, ¿no? Y bueno, pues en 2020 se incorpora la inteligencia emocional, continuamos en primer lugar con la resolución de problemas complejos, el pensamiento crítico, la creatividad toma una relevancia con respecto a 2015, ¿no? El manejo de personal, la coordinación o el trabajo colaborativo entre áreas, ¿no? La toma de decisiones, la orientación al servicio, ¿no? Este es otro de los de las nuevas habilidades que está encontrando el mundo académico que se necesita para los años por venir. La negociación y la flexibilidad cognitiva también son parte de estas 10 habilidades que los grandes conocedores o los académicos nos están poniendo en la mesa. Banco Interamericano de Desarrollo, Banco Mundial, UNICEF, UNESCO, ¿no? Todo el sistema de Naciones Unidas, bueno, pues están levantando la mano y están diciendo necesitamos empezar a asegurarle lo que por derecho a los niños y jóvenes les pertenece, que es el derecho a una educación adecuada. Y todos estos datos, ¿no? duros de cómo estábamos en la educación, pues llevaron a la comunidad educativa a hacerse la siguiente pregunta. ¿La escuela como la conocemos funciona en la actualidad? ¿No? Hay una gran reflexión en los países, ¿no? Estamos volteando a ver a los modelos de Finlandia, al modelo coreano, ¿no? ¿Qué estamos haciendo hoy y qué tenemos que mejorar, qué tenemos que incorporar para lograr que nuestro sistema educativo esté a la altura de lo que nuestros niños, niñas y adolescentes necesitan? Y mientras estábamos en eso, pues de repente llegó el COVID y cambió todo, ¿no? Y bueno, pues hoy nuestro presidente nos lo decía en la conferencia de la mañana, ¿no? Decía, empezamos hoy el camino hacia una nueva normalidad, ¿no? Una nueva realidad. Y bueno, pues los niños y las familias apoyadas por la fundación, pues no fueron la excepción, ¿no? Estos son algunos de los niños que hoy están con nosotros y pues de repente, ¿no? Todo cambió. De repente las salas de esparcimiento, las áreas comunes, los jardines, se tuvieron que cerrar al interior de las casas, Ronald, y tuvimos que conservar sana distancia, implementar lavado de manos cada hora. Ya no podían convivir con sus amiguitos en el comedor, tenían que comer por turnos
y bueno, pues esto se fue traduciendo en una nueva serie de reglas que fue impactando directamente tanto en padres como en los niños. Aquí, ¿no? ¿Y cómo no iba a ser así si todo el mundo hoy habla del COVID-19? Estas son una serie de portadas, ¿no?, de los principales medios periódicos en diferentes países del mundo, incluido México, y todos traen una nota relacionada con el COVID. Desde el enfoque económico, el enfoque de salud mental, el enfoque de logística, el enfoque de cuestionamiento sobre el regreso o la reincorporación a actividades, pero todos hablan de lo mismo. Y no se queda atrás los académicos, ¿no? Los académicos nos dicen, bueno, pues no se sabe mucho, ¿no?, sobre los efectos que este tipo de pandemias tienen en los ciudadanos comunes. Encontré este artículo de The Lancet donde hace mención sobre el estudio que se condujo durante el SARS, ¿no? Desafortunadamente, la investigación solo se condujo en pacientes y personal médico, ¿no? Entonces, pues encontramos una laguna sobre los efectos que hay en los ciudadanos comunes. ¿Qué sí nos dice la ciencia con toda claridad? Pues el COVID está mucho más extendido que el SARS y otras epidemias conocidas, pero es sumamente importante conforme vaya avanzando que brindemos apoyo a niños y adolescentes que enfrentan problemas de duelo. Van a enfrentar problemas de impacto económico en los salarios al interior de la familia. Van a estar impactados por problemas relacionados al desempleo de ambos padres o de uno de los padres. No todos estos efectos pues van a generar condiciones que van a impactar en la salud de niños y adolescentes. También nos hace un llamado a reconocer a los padres y las familias como trabajadores esenciales de primera línea ante esta pandemia. Y ahorita vamos a ver por qué. Al interior, como les compartía, de las Casas Ronald, pues bueno, decidimos entrar al desafío que nos presentaba el COVID-19, continuar operando y transformar la adversidad en oportunidad. Hicimos una reflexión desde la comunidad global, ¿no? Trabajé con mis jefes en Chicago, trabajamos con otros mercados, con otros países, y bueno, con toda esa información nos sentamos y empezamos a trazar un plan de acción, ¿no?, para enfrentar este desafío, el cual se fundamentaba y se sustentaba en que sí importaba para los niños, ¿no?, que sí era importante. Y empezamos a identificar una serie de factores, pero nosotros decidimos enfocarnos en sensibilizar sobre la relevancia del juego como una herramienta evolutiva que nos brinda la naturaleza para aprender, ¿no? Si yo juego, aprendo, y si yo aprendo, desarrollo habilidades. Pero para que yo aprenda, el juego necesita tener ciertas características, ¿no? El juego tiene que ser alegre, tiene que generarme diversión, ¿no? Tiene que también brindarme un involucramiento activo, ¿no? Ya no era necesario el que yo te enseño una canción y tú la cantas, ¿no? Yo canto y tú cantas. No, hoy lo que encontramos fue, hoy juntos, tú y yo, componemos una canción y la cantamos juntos, ¿no? También encontramos pues que el juego tenía que ser significativo, ¿no? ¿Cómo hacer que para los niños todos los contenidos que les estaban transmitiendo las escuelas, que estaban aprendiendo en casa, ¿no?, sobre historia, sobre platicar con sus papás, sobre cocina, sobre limpieza, cómo todos esos aprendizajes se volvían significativos, ¿no?, para involucrarlos y hacerlos y arrojar juegos que les resultan significativos. También tenía que tener un componente de interacción social, ¿no? Entonces, todo esto, pues fue un reto para nosotros, toda esta información que yo les comparto, porque hubo que concientizar y sensibilizar a los padres, tanto de las casas, Ronald, como a los padres que son apoyados por los programas de la Fundación, pero que se encuentran lejos.
la fundación en 2019 atendió tan solo a 18,000 familias, ¿no? En 22 años de operación tenemos una base de datos de más de 100,000 familias que han sido apoyadas por la fundación. Entonces, también teníamos que extender este diálogo y este plan de acción a esas familias, ¿no? Que hoy no se encontraban con nosotros. El quinto elemento que decidimos poner en la mesa para que los padres lo tomaran en cuenta dentro de la actividad en casa fue la iteración, ¿no? Los niños aprenden con la repetición, entonces tenía que ser un componente importante dentro del juego o dentro de las actividades que estuvieran desarrollándose en casa durante el confinamiento. También muy importante el estrés, ¿no? El juego no, el aprendizaje junto con el juego no tiene por qué ser estresante, ¿no? Entonces, bueno, pues tuvimos que hacer énfasis en estos temas, ¿no? Hacer énfasis en que el aprendizaje no es lineal, en que si los niños no aprendían ese día a sumar como los contenidos en la televisión o como la maestra por la conferencia de Zoom o por el programa de radio les había dicho, no pasaba nada, ¿no? El aprendizaje es lineal y lo iban a ir aprendiendo conforme fueran avanzando en los temas. Todo esto, ¿no? Hoy se los platico de manera muy breve, pero bueno, fue sobre lo que versó todas las estrategias de sensibilización para los primeros cuidadores en nuestras familias. El otro gran actor en este plan, pues eran los padres, ¿no? Los padres, las madres, los primeros cuidadores. Ellos, pues, eran uno de los pilares de todo este trabajo que se estaba viviendo y todo este cambio, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el rol del adulto cambió durante el nuevo entorno de aprendizaje en casa, ¿no? Hoy los adultos en el hogar tienen que hacerle frente a diferentes responsabilidades, tanto propias como de sus hijos. Y encontramos, ¿no?, que los padres no tenían un conocimiento sobre los aprendizajes que sus hijos tenían que estar llevando en la escuela, tenían que estar adquiriendo en las escuelas. Y esto nos llevó a ser conscientes, ¿no? A generar materiales para concientizar a los padres de la relevancia de que ellos se involucraran un poco más en los procesos de aprendizaje de sus hijos y que conocieran cuáles eran esos hitos de aprendizaje que tenían que adquirir de acuerdo a su edad y a su grado escolar. Eso fue uno de los grandes hallazgos que encontramos. Otro fue, bueno, pues encontramos padres muy preocupados, ¿no? Durante el confinamiento. ¿Cómo conciliar de repente, no? De repente tuvieron que enfrentarse a conciliar el juego, a conciliar las responsabilidades escolares de los niños, las responsabilidades del hogar, las responsabilidades de sus trabajos, ¿no? Todo el impacto económico que esta transformación del COVID y del confinamiento nos está trayendo, ¿no? Muchos de los papás que atendemos, pues tienen un ingreso diario de alrededor de 50 pesos, un ingreso familiar. Entonces, esto, como se pueden imaginar, pues son papás que si no están día con día, ahora sí que persiguiendo la chuleta todos los días para llevar el sustento a casa, pues no logran sobrevivir, ¿no? Entonces, bueno, pues todas estas problemáticas, todos estos retos a los que se vieron expuestos de repente nuestros padres, pues hubo que trabajar con ellos, abrir espacios de COVID, ¿no? Abrir espacios tanto de videoconferencias para los que pudieran tener alcance a conectividad, como a través de los grupos de WhatsApp, las trabajadoras sociales de las casas están haciendo llamadas para ver cómo se encuentran las familias en sus casas, qué necesidades tienen, cuáles son sus dudas, cuáles son los retos que tienen que sobrellevar, además de la enfermedad de alguno de sus hijos en casa. Esto también nos ha servido, ¿no?, como una oportunidad para brindarles materiales, ¿no? Hay muchísimos materiales, el CIPINA, la SEP,
organizaciones de la sociedad civil, ¿no? UNICEF, por ahí Fondo Unido. Hay muchísimos materiales, ¿no? Organizaciones generando materiales simples, sencillos, tanto para padres como para los niños, ¿no? Para generar actividades en torno al confinamiento. Y bueno, pues la buena nutrición, ¿no? Todo el tema de hoy el niño tiene la oportunidad de aprender a cocinar, hoy el niño tiene la oportunidad de contribuir en las labores del hogar, tiene la oportunidad de convivir mucho más con sus padres, ¿no? Y los padres tienen la oportunidad de incentivarlos, de estimularlos. Y todo esto transversalmente pues se traduce en un beneficio directo para los niños y los adolescentes, desde arquitectura cerebral, ¿no? Desde neurociencias hasta vínculos, cuidados, perdón, vínculos cariñosos y sensibles. Por el otro lado, ¿no? La relevancia y la importancia de proveer entornos, no solo de aprendizaje, sino de estancia, ¿no? El hogar se debe de convertir en un entorno seguro y de protección para los niños. En la semana escuchaba a Francesco Tonucci, ¿no? Un pedagogo muy relevante de nuestros días, italiano, nos compartía los hallazgos de una encuesta que decidió realizar cuando se vino toda esta etapa de pandemia en Italia. Y entonces esta encuesta la lanzaron porque querían conocer cuál era la visión, no querían ver a través de los ojos de los niños y los adolescentes lo que veían de COVID. Y entonces lanzaron esta encuesta en España, Italia y otros países de Latinoamérica. Y de los hallazgos más relevantes hoy les comparto que uno, el miedo, ¿no? El miedo al contagio fue uno de los hallazgos que más preocupaban, ¿no? Que descubrimos que más preocupaban a los niños. Otro de los hallazgos fue que los niños extrañaban muchísimo, no a la escuela, sino a sus amigos, ¿no? Ellos extrañaban muchísimo la interacción con sus amistades. También los niños se sentían cómodos en esta nueva realidad, en el confinamiento, porque tenían a sus padres con ellos. También se sentían cómodos con la escuela, ¿no? Con esta forma de escuela en casa, pues ellos lo tomaban de buena manera porque decían, bueno, pues es parte de mi rutina en el día, ¿no? Hoy tengo otras cosas que hacer. También encontramos que esta oportunidad, como les compartía, bueno, pues nos permite a la ciencia, a la academia, nos permite estudiar y generar hallazgos sobre el comportamiento humano, ¿no? Habrá muchísimas líneas de investigación sobre medio ambiente, sobre diferentes ámbitos. A nosotros no, creo que las más relevantes se van a centrar en el comportamiento humano. No vamos a poder generar evidencia científica que nos permitirá tener mayores herramientas para ayudar a los niños y los jóvenes en las últimas oleadas del COVID y desafortunadamente durante las próximas crisis, tanto globales como locales. Otra oportunidad, bueno, pues viene en todos los sectores económicos que se verán impactados o afectados de manera diferenciada, ¿no? Habrá algunos que se verán impactados de manera negativa, pero hay otros como las telecomunicaciones, como todo el comercio digital, como la farmacéutica, como la industria de la higiene, que se verán probablemente impactados de manera positiva, ¿no? Y aquí es donde, bueno, pues, ¿qué hacer, no? Como les compartía, la escuela es responsabilidad de todos. Y entonces, ¿cómo podemos involucrarnos desde nuestras trincheras? ¿Cuáles fueron nuestros grandes aprendizajes durante todo esta vorágine de cambios que se nos presentaron desde marzo de este año, ¿no? Y en otros países desde diciembre o enero? Bueno, pues nuestros aprendizajes uno de nuestros más valiosos aprendizajes fue el cambio del paradigma de el juego no sirve para nada. Tuvimos resultados muy positivos en los primeros cuidadores con respecto al juego, ¿no? Les abrimos una ventana de acercamiento al aprendizaje de las habilidades a través del juego que les resultó muy productiva porque construyeron mejor, fortalecieron los vínculos con sus hijos, se aseguraron de que terminaran labores educativas, pero también de que se desestresaran, ¿no? De que sus niveles de ansiedad y estrés bajaran.
Y eso, bueno, pues fue muy bien acogido por los primeros cuidadores. También uno de nuestros hallazgos fue que los padres, mientras más conscientes son de los hitos de aprendizaje que tienen que llevar sus hijos, más se involucran en el acompañamiento y en apoyarlos para que los logren, ¿no? Este es un gran reto que tenemos como sociedad, ¿no? Y el tercer gran aprendizaje es los entornos seguros y tranquilos empiezan por los primeros cuidadores, empiezan por los adultos de la casa. Sentémonos, dialoguemos con los niños, encontremos soluciones para poder en conjunto, ¿no?, construir formas de tranquilizarnos, formas de convivir en sana armonía en casa. ¿Cuáles son los retos en la educación, no? ¿Cómo los vemos desde esta experiencia educativa, no, de educación no formal y formal al interior de la Fundación Infantil? Bueno, pues encontramos, ¿no?, el primer reto, pues la continuidad del aprendizaje en los alumnos, ¿no? Hoy se anunciaban por ahí que pues los alumnos no van a regresar hasta que estén en este semáforo que compartían, en este semáforo verde, ¿no? Los retos a los que se enfrenta todo el sistema pues son muy grandes desde el espacio, ¿no? Yo me imagino hoy un aula con 40 alumnos, ¿cómo conservas la sana distancia ahí, no? El segundo gran reto, pues el apoyo a los alumnos que no tienen talento para gestionar el estudio a distancia, ¿no? Encontramos, si bien durante todo este proceso estamos encontrando niños que inmediatamente se subieron a conectarse en el celular, inmediatamente entraron a los grupos de WhatsApp o a las transmisiones de los grupos cerrados de Facebook en la fundación, hubo niños a los que hubo que hablarles por teléfono y guiarlos y motivarlos para que pudieran gestionar esta información y este aprendizaje a distancia, ¿no? Entonces, bueno, pues si eso en el microcosmos de la fundación de 18,000 niñas y niños se fueron de los grandes hallazgos que fuimos encontrando, pues imagínense en el entorno nacional. Asegurar el bienestar de alumnos y maestros, pues claramente, ¿no? Todo el tema de salud, pues tiene que estar presente, ¿no? La evaluación es un tema, porque en la casa los niños no van a aprender de manera similar a como aprenden en las escuelas. Entonces, ¿cómo evaluamos en un entorno diferente? No como tenemos que pensar fuera de la caja y ver cómo logramos, no sé, identificar todo este metaconocimiento que los niños están teniendo en casa, que es diferente, cómo lo contrastamos contra los contenidos académicos. El fortalecimiento, como les compartía, ¿no? Cómo acompañamos a los padres y a las madres en este proceso de aprendizaje a distancia. Creo que estos son algunos de los retos que dejo en la mesa que estamos viendo. Y bueno, pues por mi parte, Paco, esto es lo que hoy quería compartir con ustedes desde Fundación Infantil Ronald McDonald. Muchas gracias, Gaby. Sensacional todo lo que nos dijiste. Hay preguntas súper interesantes, ya las empezaron a hacer. Te voy a enseñar algo que me encontré muy rápido. Ve nada más esto, Gaby. Adelante, adelante. Qué cosa. Muy bien. Esa banquita es lo mejor que puede existir en el mundo. Pues mira, Gaby, muchas gracias. Datos duros muy importantes. Un propietario de un centro de evaluación que es parte de la MECAP, Jorge Reyo, comentó eso y puso datos duros muy impresionantes. Sin embargo, la realidad educativa en México es otra. Recuerda que estamos en el marco de la Comisión de Educación de Coparmex, tenemos a muchos maestros interactuando con nosotros y ahorita la primera pregunta, estoy tratando de encontrar o de agruparlas, ¿no? Pero nos dicen, ok, nos queda claro lo que está pasando en el resto del mundo. México. ¿Qué opinas respecto a México? O sea, México sí tiene un rezago, lo sabemos, las condiciones son completamente diferentes, pero ¿qué opinas de eso? ¿Cuál es tu visión dentro de la fundación? Al final, tú tienes una visión mucho más global considerando lo que están haciendo en el resto del mundo a través de las fundaciones. Entonces, ¿qué opinas del caso específico de México
respecto a esa estadística que presentaste? Claro que sí, Paco, es muy interesante. La realidad es que México, bueno, pues empezó, ¿no? México está fortaleciendo sus sistemas, el secretario Moctezuma presentó una estrategia muy interesante, ¿no? Basada en 4 pilares, me parece, o en 4 canales, que son la televisión, ¿no? Por ahí mencionaban, el 94% de los alumnos tienen acceso a televisión. El segundo es la radio en sus diferentes formatos, y con formatos me refiero a la radio tradicional y a la radio comunitaria, ¿no? No olvidemos que mucha de la población, muchos de los alumnos en México todavía viven en contextos rurales, ¿no? Donde la televisión quizá no es un medio para ellos, pero sí la radio comunitaria, ¿no? Esta estrategia también viene el desarrollo de una serie de cuadernillos que adaptaron para las condiciones actuales, ¿no? Como todo es perfectible, yo lo entiendo, ¿no? Porque pues, imagínense la cantidad de cuadernillos que hubo que generar, ¿no? A partir de, me parece que el 20 de marzo fue cuando Esteban Moctezuma implementa la mesa, ¿no? De estrategia contra el COVID, y bueno, pues el tiraje de cuadernillos, nada más imagínense lo que fue, y ahora dispérsenlo, ¿no? A nivel nacional, pues hay una serie de retos logísticos, ¿no? Ya no vayámonos a la profundidad de aprendizajes o habilidades, sino simplemente el hacer llegar a las manos de los niños, niñas y adolescentes en comunidades rurales estos materiales es todo un reto en un país tan diverso como México, ¿no? Y por último, una cosa que les aplaudo muchísimo es que pues la estrategia claramente no está montada en Internet, ¿no? Porque si bien todos los que estamos aquí, pues tenemos acceso a una conectividad, ¿no? Un ancho de banda, más, menos, como me lo digan, pero pueden tener acceso a conectividad. Hoy la realidad de nuestro país es que ni el 45% de nuestros alumnos tiene acceso a esa interactividad, ¿no? Entonces, a mí mi gran preocupación, ¿no? Como ciudadana mexicana es pues el 85.5% de población que está en las escuelas públicas, ¿no? ¿Cómo los fortalecemos? Porque el otro 15% tiene conectividad, tiene medios digo, es un reto, no minimizo el reto para ninguno de los dos casos, pero creo que la urgencia como país, pues es estas comunidades más vulnerables, cómo generar estos o cómo tropicalizar estos contenidos escolares para hacérselos llegar. Y creo que la Secretaría de Educación está haciendo lo que tiene que hacer, ¿no? Está adaptando los programas de televisión, está adaptando los guiones de radio para poder acercar aprendizajes. Tenemos que partir de la base y tenemos que tener muy claro algo. No, los niños no van a aprender de la misma manera que aprenden en la escuela. No por los próximos meses, ¿no? Entonces, ¿cómo vamos a surfear ese reto, ¿no? Esa gran ola que fue el COVID-19. Totalmente coincido contigo. Maestros, recuerden, la educación a distancia va más allá de los medios digitales. Lo que dijiste, Gaby, es real. El secretario de Educación Pública dijo, no me debo de preocupar por el tema virtual. Tenemos que preocuparnos por llegar a todas las personas. No estamos hablando de educación virtual, no, no, no. La educación a distancia engloba todos los elementos tecnológicos que existen, documentos escritos, o sea, todo lo que existe. Entonces, sean creativos. Hay dos cosas que me gustaron del secretario de Educación Pública y que aplaudo mucho. Una es esto, que abrió todo a atender a toda la población sin importar en dónde están. Ese 85%, tienes razón, es al que debemos de preocuparnos y enfocarnos porque es el que tiene más carencias. Tenemos que trabajar con ellos. Y la segunda, va a preocuparse. Invitaron en Coparmex Nacional al secretario de Educación Pública. Estuvo el licenciado Esteban Moctezuma y yo lancé una pregunta. Como parte del consejo, lanzó una pregunta sobre la certificación de competencias. Su respuesta fue, sí, tenemos que certificar a los maestros. Aprovechen todo esto. O sea, hoy se tienen que formar para poder preparar ese contenido y utilizar todos los medios que existen. Entonces,
Gaby, tienes toda la razón, sensacional. Qué bueno que tocaste el tema de esa población que tenemos que atender, que es el 85%. Te preguntan hacen una pregunta muy interesante, la educación física. Ponen, qué ironía, la educación física es la más relegada. Y hoy, lo acabas de comentar tú, cambia, dio un giro. El aprendizaje significativo, la motricidad, todo lo que gira alrededor de aprender con el juego se fortaleció. ¿Qué opinas al respecto? Se me hizo una pregunta muy interesante, un comentario muy interesante. No, totalmente de acuerdo. Definitivamente no tenemos que revalorar el papel de estas materias que, ay no, hacer ejercicio, no hombre, qué flojera, ¿no? Ay no, pues es un requisito más. No, pues hoy tenemos la oportunidad, ¿no? De que, ¿qué creen? No nada más es un requisito más de la escuela, ¿no? Es un requisito de supervivencia, ¿no? Hoy el tomar agua, ¿no? El alimentarnos con vitamina C, vitamina A, ¿no? Son elementos, el hacer ejercicio, ¿no? Ante este tema de trabajo a distancia, tanto para los niños como para los adultos, pues hay que tomarnos los tiempos para caminar, para desconectarnos de la pantalla, ¿no? Para desconectarnos del trabajo. Todo esto, ¿no? Es una gran oportunidad para que los maestros lo incorporen, ¿no? Como parte de sus estrategias de vinculación en el aula, en el entorno casa, ¿no? Preguntan, Gaby, ¿qué opinas respecto a regresar a las aulas el 1 de junio? ¿Lo ves viable? Por supuesto que no. Por supuesto que no. No, esto que les compartía, digo, hasta ayer 8 estados se habían pronunciado en contra, ¿no? Ya habían dicho, no regresamos el 1 de junio. Las condiciones no están dadas, ¿no? Simplemente tenemos, ya vieron el tamaño del sistema nacional educativo, ¿no? Uno, ¿qué está haciendo el gobierno bien? Pues regionalizarlo, ¿no? Responsabilizar a cada estado de su terruño, ¿no? Dos, los salones de clases. O sea, tienen un promedio de 70 metros cuadrados, 40 alumnos ahí metidos. ¿Cómo mantienes la sana distancia? O sea, ¿lo ven real? ¿No? ¿Los vas a sacar a toda la escuela al patio? Pues no te cabe, ¿no? Porque las escuelas pues no tienen los espacios, simplemente por funcionalidad. No hay espacios para, o la mayoría de las escuelas, no generalicemos, pero ese es un gran reto, ¿no? Un gran reto, el personal de intendencia, los protocolos de limpieza que tiene que seguir para recibir a la población. Aún no estamos preparados, ¿no? Para eso. Los maestros y la seguridad, asegurar el bienestar de los maestros y de los niños, ¿no? Desde que se trasladan, ¿cómo se trasladan los niños a la escuela? Vas a tomar temperatura a todos los que entran. ¿Qué vamos a hacer, no? Hay muchas cosas previas a abrir las escuelas que tienen que suceder y espero que empiecen a suceder pronto para que podamos abrir. Sería una pregunta fuerte y directa que nos tenemos que hacer todos los padres de familia. Es correcto. ¿Vamos a arriesgar a nuestros hijos a esto? Para mí todo este tema de COVID ha sido muy fuerte porque se vuelven decisiones personales que tienes que tomar con base en la información que obtienes. Me queda claro que hay mucha información falsa, pero hay otra que de repente no nos llega como la debemos de tener. Entonces, ¿realmente estamos listos para el 1 de junio? Es una reflexión fuerte que tienen que hacer los papás, porque se pueden poner en riesgo a los hijos, ¿no? Es muy difícil, coincido también con lo que estás diciendo. Totalmente, Paco. Y tengo entendido, digo, y eso, tengo la idea de que por ahí hubo un pronunciamiento, pero no sé si ha sido oficial, de que la escuela básica están moviéndola del 1 de junio a agosto. Tengo entendido, y la media superior se va a septiembre, ¿no? Ya regresan al siguiente ciclo. Ahorita creo que la discusión está en si es en agosto o no. Pues ojalá digo, es muy prematuro ahorita de definir algo. Las cosas cambian día con día. Es otra de las realidades que nos trae el COVID. Además de muchas oportunidades y nos ha permitido unirnos tanto talento para el favor de las personas, cambia todos los días. Es un movimiento impresionante. ¿Quién sabe qué vaya a suceder?
¿no? La reflexión creo que la tenemos que tomar, vayamos viendo qué pasa. Muchos estados están cambiando de opinión, la gente tiene que tomar sus propias decisiones. Por otro lado están las escuelas, ¿eh? O sea, porque ahorita la pregunta que te voy a hacer gira alrededor de las privadas. Están quebrando algunas escuelas. O sea, el sector educativo público va a tener muchos problemas también. O sea, viene una situación muy compleja. Pero bueno, reflexión, ¿no? Y esperar a ver qué pasa. Te preguntan, Gaby, a ver, ¿cómo redireccionamos los ámbitos educativos? O sea, desde la trinchera de la iniciativa privada. O sea, existen muchas confederaciones, muchas cámaras, muchas agrupaciones que estamos promoviendo temas educativos, pero ¿cómo los unimos? ¿Cómo logramos hacer que puedan converger? ¿Cómo te imaginas esto? ¿Cómo hacemos que juntos salgamos adelante después de un COVID? Y mira, Paco, esa es una gran pregunta. Y yo te diría, la IP, ¿no? La iniciativa privada tiene brazos impresionantes, ¿no? Tiene un alcance a nivel nacional. Pues yo te diría, bien simple, ¿no? Empecemos por nuestros empleados. Empecemos por asegurarnos de tener empleados informados, ¿no? Que sepan, conscientes de que sus hijos tienen hitos de aprendizaje a los que tienen que llegar, ¿no? Ayudémosles en brindarles herramientas para que puedan ellos hacer esta conexión y generar cambios transformadores de aprendizaje al interior de sus familias. ¿No? Creo que ahí es donde las empresas pudieran, desde cualquier sector, pudieran contribuir, ¿no? A la construcción de un nuevo o de una nueva forma de entornos de aprendizaje, ¿no? Rompamos con el status quo. Este tipo de situaciones nos sacude como país, nos sacude como sociedades. Tenemos que exigir más, de verdad. O sea, es muy fácil no hacer mucho o no hacer nada. Tenemos que exigir, es responsabilidad nuestra cambiar el mundo, cambiar nuestro país. Es nuestra nada más. Entonces digo, aquí olvídense de los colores, piensen en sus familias, reinventémonos y podamos transmitir esto también a las autoridades, a nuestra escuela, a todos. Exijamos, o sea, y es nuestra responsabilidad, ¿eh? De Sí, nadie más. No esperemos que hagan totalmente. las cosas por nosotros, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, sí. Oye, Gaby, te preguntan, bueno, comentan ya algunos maestros aquí que no, que ya movieron para septiembre, educación básica. Fíjate. Creo que pusieron guarderías y educación básica. Sí. Hacen otra pregunta respecto a las certificaciones. Eh, Recuerden que el día de hoy va a haber en la tarde un webinar que se dio después de que el director general de Conocer habló. Eh, Tengo información, por supuesto no me atrevo a confirmarlo al 100%, pero sé que la SEP le va a poner mucha intención, o más bien va a apoyar mucho para que se certifiquen los maestros. Les vamos a mandar por mail la información del webinar de hoy, véanlo, ahí vienen algunas alternativas. También las personas que que están interesadas por las constancias, les vamos a mandar ahí la información de cómo utilizarlo. Entonces, Gaby, la pregunta que dejé pendiente, la iniciativa privada, las escuelas privadas, ¿qué les sugieres? ¿Qué les sugieres ahora que tengan que regresar? Mira, Paco, bueno, pues número uno, aplaudirles, ¿no? La mayoría de las escuelas privadas, tengo entendido, que pudieron generar planes de apoyo a los padres de familia, ¿no? Haciendo descuentos, postergando las cuotas de reinscripción, ¿no? Una serie de elementos, las cuotas de transporte público, de transporte al interior, etcétera. Bravo, ¿no? Bravo. Esto es uno de los grandes aprendizajes del COVID, ¿no? Cómo nos ayudamos unos a otros, ¿no? Como bien lo mencionabas, no importa el color, no importa la creencia política, no importa la creencia religiosa, no importa. O sea, como seres humanos, como mexicanos, nos ayudamos unos con otros, ¿no? A la escuela, a las escuelas privadas, y tienen grandes retos que sortear, porque tampoco ellas estaban preparadas, aun cuando tenían la conectividad, para el reto, ¿no? Y tan sencillo como nosotros, ¿no? Con 3 niños, pues teníamos los
las tres computadoras donde los niños podían trabajar, mi esposo podía trabajar y yo podía trabajar, pero eso no es el total de las familias, ¿no? Las familias de la noche a la mañana se encontraron con que tenían una computadora, 2 o 3 o 4 niños en diferentes grados escolares, con clases a la misma hora, un ancho de banda que pues no aguantaba la conectividad de 5 personas al mismo tiempo y simplemente en el tema de los fierros, ¿no? Ya no digamos en el tema de que los maestros, pues yo les puedo decir, las primeras 2 semanas en nuestra experiencia, las primeras 2 semanas las maestras se dedicaron a tener 1 hora de Zoom con los alumnos al día o cada tercer día y a mandar así de tareas. No, yo cuando empecé a ver esto dije, ¿qué es eso? O sea, no hay manera, ¿no? No hay manera, porque pues obviamente, ¿no? El rol del adulto cambió y entonces entre que firmaba yo cheques y autorizaba del trabajo, entre que hacía de comer, entre que limpiaba y entre que veía toda la serie de contenidos que les habían mandado los maestros, ¿no? Fue la primera, ahora sí que la reacción fue una reacción reactiva, valga el término, ¿no? A este tema, ¿no? Entonces, pues, ¿qué pasa si las escuelas se permiten empezar a experimentar con el trabajo colaborativo y de repente mandan a todos los alumnos a trabajar solos en espacios entre ellos? ¿O qué pasa si, no? Ahora sí que, ¿qué pasa si? Yo creo que la escuela privada tiene una gran oportunidad para empezar a reinventarse con pasos, ¿no? Con mejoras pequeñas, ¿no? Mejoras pequeñas hasta pues lograr incluir todo lo que hoy requiere tener un alumno, ¿no? Todo el mundo se la está viendo muy difícil. Al final, en algunos foros he comentado yo, a ver, esto de verdad es el equivalente a una guerra, ¿eh? Es una guerra mundial, todos contra el COVID. Reactivó economías de guerra. O sea, si nos vamos Sí, sí. a siglos atrás, cambian las cosas, ¿no? Pero de todas maneras, o sea, al final es todos contra el COVID, nos agarra sin tener una referencia y tuvimos que improvisar. No es educación a distancia lo que está sucediendo en la mayoría de las escuelas. Partan de esa base. La virtualidad es una parte de la educación a distancia, se engloba completo. Entonces, lo que dices es simple, Gaby, no estábamos preparados. No estábamos preparados. Te preguntan otra cosa, Gaby, nos quedan 8 minutos. Bueno, perdón, primero me preguntan sobre el IRSE. El IRSE tiene programas muy atractivos, maestros, sumamente relevantes, gratuitos también. El IRSE tiene una alianza importante con la MECAP, nos ha ayudado muchísimo. De hecho, el doctor Calderón va a estar en uno de los webinars, que es el director general del IRSE, y además estamos trabajando muchas cosas para llevar diferentes alternativas. A través del IRSE y la MECAP vamos a ofrecer una certificación. Entonces, acérquense. El IRSE tiene un programa sensacional, o sea, muchas actividades que están dirigidas a ustedes y además participa en toda esta programación de televisión educativa. Están muy activos ellos también. Lo que te preguntan es, ¿cómo trabajar con las autoridades, Gaby? O sea, ¿tú qué propones? ¿Cuál es tu sugerencia? ¿Cómo trabajar con las autoridades como supervisores, responsables de zona, para que como papás podamos ayudar también? Y como maestros, ¿no? Tengo entendido, Paco, nada más que ahorita se me escapa el nombre, que las escuelas tienen una línea donde están relacionando más o acercando más a las familias al plantel escolar, ¿no? Entonces, yo les diría, pues levanten la mano en su escuela, ¿no? Levanten la mano en la escuela. Si algo necesitan los maestros es ayuda, ¿no? Este, eh, para poder exigir, para poder sinergiar con la escuela y trabajar y brindar un mejor acompañamiento a nuestros hijos, pues tenemos que saber hacia dónde van, ¿no? Y hoy los padres no conocen los hitos de aprendizaje de los hijos en nuestra experiencia. Entonces, pues tenemos que empezar por lo principal, ¿no? Ahora sí que por la A, ¿no? Que es hacia dónde va mi hijo en tercero de primaria, ¿no? ¿Qué tiene que aprender en primero de primaria, ¿no?
Y segundo, ¿no? ¿Cómo vinculo la estancia en casa con ese aprendizaje, ¿no? Habrá materias donde no sepamos cómo, ¿no? Habrá materias que hasta a nosotros nos dolía la cabeza nomás de pensarlas, ¿no? Bueno, pues esos son el reto para ustedes, papás y mamás, ¿no? Cómo vincular y cómo saber cuál es la estrella del norte de mi hijo para poderlo acompañar en su proceso de aprendizaje. Oye, Gaby, un excelente comentario. Me hizo reflexionar de manera personal. Marcela López pone, me parece que esto también nos hace reflexionar para futuras crisis, planificación familiar. O sea, Claro, son muchas claro, claro. cosas. El Sí, mundo sí, va a sí. cambiar drásticamente. Me encantó, Marcela, tu comentario. Lo voy a hacer mío si me lo permites, porque sí, tenemos que cambiar sin duda. Somos demasiados, somos demasiados. Una última pregunta, Gaby. Te comentan, ¿cómo ofrecer mejores situaciones de aprendizaje a los alumnos? ¿Qué sugieres? Híjole, hay muchísimas, muchísimas metodologías. No, me encanta la pregunta, felicidades. La verdad es que es un tema que, como verán, me apasiona. Por ahí hay una metodología Lego, ¿no? Lego trae una metodología educativa muy, muy interesante. Pedagogía de la emergencia con Escuela Waldorf también trae actividades muy, muy interesantes. El CIPINA, ¿no? Métanse a la página de Facebook del CIPINA. Ayer presentaron a un músico y presentaron a varios consultores que compartían a la directora de la Jugarreta, por ahí había varios ponentes que compartían materiales, ¿no? Están generando materiales de actividades simples, sencillas para realizar con los alumnos en casa, ¿no? Si quieren, por ahí hago un compendio de algunas páginas donde puedan conseguir estas herramientas. Con muchísimo gusto. Por favor, Gaby. De hecho, ya están solicitando por diferentes medios. Recibo preguntas por WhatsApp, recibo preguntas a través de YouTube. Preguntan por tus slides, ¿los podemos compartir? Sí, por supuesto. Claro que sí. Y toda la Claro. información, te queremos tomar la palabra, las casi 400 personas que escucharon el día de hoy el webinar, mándanos esa información porque a todos nos va a servir. Conozco Waldorf, es sensacional, métodos alternativos, nuevos, innovadores de aprendizaje. Los niños ya no tienen que aprender a multiplicar nada más, tejer, brincar, o sea, hay muchas cosas que tenemos que considerar. Los niños ya evolucionaron también, son diferentes. Nos tocó diferente a nosotros, ¿no, Gaby? Completamente. Totalmente. Gaby, ¿quieres cerrar de alguna forma? ¿Quieres No, hacer claro algún que comentario sí. final? Claro que sí, Paco. Y bueno, pues como les compartía, espero haber sembrado en ustedes, ¿no?, la semilla de la curiosidad y el impulso para dar nuestro 110% e ir más allá, ¿no? Hoy se vale pensar fuera de la caja. La escuela no, partamos de la base que la escuela no va a ser lo que era anteriormente, ¿no? Hasta hace algunos meses. Es increíble la vertiginosidad con la que esta pandemia nos hizo correr, ¿no? Correr y bueno, llegará la calma y en lo que llegue esa calma, pues sigamos aprendiendo, sigamos experimentando cosas diferentes en pro de las niñas, niños y jóvenes de nuestro país. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Te agradecemos mucho que nos hayas transmitido esta información, la hayas compartido con todos nosotros. Siempre lo más rico de todos los webinars es eso, el permitirnos recibir la información que ustedes tratan de transmitir. Es sensacional y de manera personal, yo estoy muy contento de que me hayas aceptado esta invitación. Les agradezco a todas las personas, insisto, hubieron picos importantes, casi llegamos a los 400, ya me dirán por ahí porque están revisando quiénes se quedan. Acuérdense, vamos a subir todo esto a los canales de la MECAP para que puedan después ver el video. Vamos a enviar un mail con toda la información que platicamos ahorita, más los temas de constancias, más los temas de certificación para que continúen viendo estos webinars. Estamos buscando alternativas, conocer
también va a tener, acabo de fijarme y me lo mandaron por mensaje los dos directores generales adjuntos del Conocer, van a lanzar un webinar también muy interesante para que escuchemos todo esto y además va a ser muy interactivo. Entonces, quiso estar con nosotros el presidente de la Comisión de Educación, Luis Eduardo Durán, no pudo, pero a nombre de la MECAP, a nombre de Coparmex, a nombre de la Comisión de Educación de Coparmex Nacional, les damos las gracias a todos y esperamos verlos más adelante.